ustedes, perdón la interrupción, queremos decirle a todos los jóvenes que están ahorita en esta parte del internet, que están viendo esta transmisión, queremos decirles lo importante que es que ustedes tienen un modelo especial para seguir, que es Jesucristo. Jesucristo es el modelo que ustedes deben de seguir. Jesucristo tiene una sabiduría especial. Y no estoy predicando un Cristo histórico, sino es una relación que usted como joven puede tener directamente con nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera usted poder llegar a tener una paz en su corazón. La paz que da Cristo en el corazón es algo especial, y si de pronto ustedes quieren disfrutar de esa relación con Dios, lo pueden hacer desde sus cuartos en privacidad a través de la oración en secreto. Es muy importante nosotros que tengamos en cuenta que todos nosotros debemos de seguir siempre el plan de Jesucristo. Esta es una continuación de la enseñanza bíblica de aumentanos la fe. Es por lo tanto que tengamos en cuenta el último versículo. Creo que esta es la cuarta o la quinta enseñanza. Pero para ustedes que quiero decirles lo siguiente. Hay una parte muy fundamental que debemos de tener en cuenta, y el último versículo que vimos fue: no es de todos la fe. Es importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tenemos que hacer para nosotros entender esta palabra. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2. Según de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2, si alguien lo puede leer, por favor. Según de Tesalonicenses 3 y versículo 2. No es de todos ¿qué? La fe. ¿Y por qué no es de todos la fe? Uno se pregunta, pero si la fe está dada para todos, pero ¿por qué no es de todos la fe? Aquí hay que comprender una parte muy especial, según de Tesalonicenses 3:2. Puede leerlo, hermano José, si lo tiene. Dice: no es de todos la fe. Mientras lo encuentran, yo voy a explicar alguna parte. No es de todos la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Pero ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. Usted puede oír otra clase de palabras, pero no le hace la fe que es con relación a Cristo. Usted puede oír otra clase de palabras y le sale una creencia que usted cree que es la fe, pero no es la fe de Cristo. Puede leerlo, hermana Ana, por favor. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, que es esa fe que nace por la palabra, por el evangelio de Jesucristo, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:17, dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero antes de eso, él explica cuál es la palabra en el 16. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio. Esa es la palabra, porque es ¿qué? Poder de Dios. Y luego dice: porque la fe viene por el oír ¿qué? El evangelio, la palabra. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces no es de todos la fe. ¿Cuál? Esta fe que viene por el evangelio. ¿Y por qué no es de todos? Porque no todos predican ¿qué? El evangelio. Todos están dando un revueltivo, y en este tiempo es duro decirlo, pero en el siglo XXI, en este tiempo que vivimos, son más las herejías que ha estado en la iglesia que en ninguna otra época. Las herejías son terribles en este tiempo. Mire, nada más vamos a decir, estamos en la enseñanza aumentando la fe, pero permítame que yo haga un paréntesis en esta enseñanza. La Biblia dice en Efesios, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya está el fundamento. Y cuando yo voy a edificar, ya es a construir ese templo. Pero ya el fundamento está hecho. Yo no puedo echar otro fundamento sobre el fundamento. El asunto es que hoy nos hemos dado una cantidad de títulos. Y estoy enseñando, no voy a juzgar. Cada uno mire cómo sobreedifique. Pero hoy en día, ya dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? Los que nombró directamente Cristo.
Y alguien me dice, pero ¿por qué no pueden haber, si son 5 ministerios, por qué no pueden haber apóstoles ahora? Porque en la Nueva Jerusalén aparece un fundamento de la ciudad de la Nueva Jerusalén que tiene 10, 12 fundamentos, y son ¿qué? Los 12 nombres de los apóstoles, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿dónde vamos a meter la otra cantidad de apóstoles que hay hoy en día? Ninguno de ellos aparece allá en la Nueva Jerusalén. Aparece el nombre de los 12 apóstoles, excluido pues Judas Iscariote y reemplazado por el apóstol Pablo. También aparecen las 12 puertas, que están las 12 puertas de las tribus de Israel. Entonces mi pregunta es, cuando el Señor Jesucristo mismo habla, Él dice, id y predicad ¿qué? El evangelio a otra ¿qué? A toda criatura en todas las naciones. Pero nosotros tomamos otras cosas y estamos predicando, y perdone que yo lo diga así como para que no suene como que yo no lo hago esto, aunque yo no lo hago, pero a veces en las iglesias se están predicando cosas que no es evangelio y pensamos que esa es la manera de atraer a las personas. Debemos de tener ese cuidado, porque es que la fe no viene por lo que yo crea que lo que necesite la iglesia es lo que yo debo predicar. La fe viene por predicar lo que mandó Cristo, que es el evangelio. Entonces tengamos en cuenta ese versículo. No es de todo la fe. ¿Y por qué no es de toda fe? Porque es que hay hombres perversos y malos que engañan, que están utilizando la piedra como una fuente de ganancia y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a ir a 1 Timoteo 1 y versículo 4. ¿Por qué debemos de que esta edificación sea en la fe? ¿Ya? Que es por fe. Porque que una edificación del conocimiento del pueblo de Dios ya hoy en día es homilética, hermenéutica, exégesis, apologética, bueno, una cantidad de cosas y hasta filosofía. Ahora, que nosotros veamos esas ciencias como un asunto normal, digamos, nuestro estudio secular, eso no tiene nada de malo. Pero que usted vaya a predicar eso y a creer que eso es el evangelio, ahí donde está el error. Ahí donde está el error, porque Jesucristo dice que la edificación es por la fe, y la fe viene por el oír ¿qué? No por el oír hermenéutica, sino palabra. ¿Cómo nos dice en 1 Timoteo 1:4, hermano José? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Vea. Primero, no entre en discusiones acerca de palabras o de esas cosas, sino porque es que la edificación es ¿por qué? Por fe. ¿Y la fe de dónde viene? De oír el evangelio. Entonces, eso es lo que necesitamos en nuestras iglesias, que se nos predique el evangelio. El problema es que a estas alturas, usted va y habla con un hermano, usted distingue el evangelio dentro de la Biblia. No hay que predicar esto de la Biblia. Y claro, hay que predicarla, pero con una lupa que se llama evangelio. Yo predico de Génesis a Apocalipsis, pero con el evangelio, porque hay cosas del Apocalipsis que ya hoy del Génesis que no la podemos hacer. Por lo menos está la ley de los esclavos en el tiempo de Israel. Hoy no existe la ley de los esclavos. Entonces, todo eso nosotros debemos de tener en cuenta para nosotros dar el evangelio puro, porque es que la edificación es ¿por qué? Por fe. Mira, esto es algo que uno se puede decir, bueno, si la edificación es por fe, ¿qué hacemos edificando con las otras cosas? La edificación es por fe. Puede leerlo nuevamente el versículo de 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Amén. La edificación que es por fe, y luego Pablo le dice a Timoteo, eso te encargo ahora. No se vaya a ir en asuntos con genealogías, que es que yo vengo de la tribu de Judá, y entonces yo soy el del cetro, no, que usted viene de la tribu de Benjamín, y entonces usted es el que parece esto. No se enfoque en eso. Predique ¿qué? El evangelio, la justicia del reino de Dios. Vamos a mirar qué es lo que cuál es el misterio que nosotros debemos de guardar. El misterio que debemos de guardar. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 9. Ya sabemos que la fe viene por el oír, y que es por fe la edificación del cuerpo de Cristo. Todo es por fe.
Pero ahora, ¿cuál es el misterio que tenemos que guardar? Primera de Timoteo 3:9, hermana Ana, por favor. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guardemos el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es una limpia conciencia? ¿Se acuerda de la enseñanza bíblica donde hablamos de las 4 conciencias? La entenebrecida, la pervertida, las otras conciencias, todas esas conciencias, pero esta es con limpia. Una de esas 4 era la limpia conciencia. Entonces, la limpia conciencia tenemos que guardar. ¿El misterio de qué? De la fe. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros una conciencia limpia, una conciencia buena? Ahí donde uno mira toda esta sabiduría, y de verdad que a mí me asombra la sabiduría de Jesucristo. ¿Cómo tengo yo limpia conciencia y una buena conciencia? Cuando practico el Evangelio o cuando no lo practico. Cuando lo practico. O sea que el misterio de la fe tengo que guardarlo ¿con qué? Con limpia conciencia. Con una conciencia que no es limpia yo no puedo guardar el misterio de la fe. Sino cuando, voy a decir algo, la persona está en este maravilloso camino y está practicando las cosas de Dios. Sabe que en el Evangelio dice, tienes que amar al enemigo, tienes que esto. Pero de pronto tuvo una controversia con alguien y sintió como un rechazo con esa persona. Se va a la casa y llega. Y la conciencia, hay un versículo que le está diciendo, tienes que estar en paz con tu hermano. Y hay otro sistema que está en su mente, pero es que esto. Y entonces comienza esa lucha interna. ¿Cómo usted va a guardar a tener una conciencia tranquila? No la tiene. ¿Por qué? Por no practicar ¿qué? El Evangelio, la palabra. Entonces, cuando yo practico el Evangelio, en mí comienza una conciencia a estar ¿qué? En paz y tranquilo. Yo no tengo ningún temor. Mire, voy a poder decir una frase. Jesucristo viene pronto. Es una buena noticia para los que tienen limpia conciencia. Pero para los que tienen mala conciencia es una terrible noticia. Señor, demórese un poquito más, no venga todavía. Entonces, la buena y la limpia conciencia sale ¿de qué? De practicar el Evangelio. Al oír la palabra, yo lo creo, tengo fe y lo practico. Y ahí viene esa limpia conciencia, la limpia conciencia. Por eso es que dice, teniendo la cauterizada ¿qué? La conciencia. Y los que tienen cauterizada la conciencia, ¿practican el Evangelio o no lo practican? Ya no lo practican. Vamos a mirar otro versículo que queda. ¿Cómo fue constituido y para qué fue constituido todo este sistema de que estamos viendo del Evangelio? Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 7. ¿Cómo fue el apóstol Pablo constituido? Puede leerlo, hermano. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mire, hoy en día hay constituidos muchos apóstoles, que no debe ser así, pero bueno. Pero ojalá dijeran como dice Pablo, para esto fue yo constituido predicador, apóstol y maestro, 3 títulos, de los gentiles. Y mire las 2 frases que utiliza. ¿En qué? ¿En verdad y qué es más? Y en fe. Y en fe. Bien. ¿Cómo dice al final? ¿Constituido en qué? Constituido predicador en verdad, en fe y verdad. En fe y verdad. Entonces, todo el sistema de Dios está constituido en la verdad y en la fe. El problema es, conocemos la verdad. Hay un programa o hay una entidad que dice comprometidos con la fe. Y me gustó. Comprometidos con la fe. Me llamó la atención. El asunto con la verdad. Cuando nosotros nos comprometemos con la verdad, tenemos que conocer las diferentes clases de verdad que hay. Cuando el apóstol Pablo dice, yo he sido constituido conforme a la fe y a la verdad. Esa verdad es la verdad absoluta, la de Cristo. Porque si yo digo, esa es una silla y veo la silla, esa es una verdad relativa subjetiva. Con esa verdad yo no soy constituido ni apóstol, ni profeta, ni nada. Eso es un asunto, una verdad relativa. Yo soy constituido es con la verdad absoluta y con la fe que nace de oír que el Evangelio de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Para esto yo fui constituido ¿qué? Apóstol. Además de eso, ¿qué? Predicador. Comienza predicador. Y luego dice apóstol y luego dice
maestro. Entonces, constituye que en fe y en verdad. Cualquier otra persona que sea constituida en otra cosa no puede decir que es un fundamento de estos. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esta parte. Entonces, ahora viene, ¿qué es apostatar de la fe? Porque muchos apostataron de la fe también. Vamos a ir en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Capítulo 4 y versículo 1. ¿Cuándo se apostata de la fe? Hoy en día hay muchos apóstatas. Cuando usted saca una doctrina que se parece, y hay unas que ni se parecen ni forman iglesias. Ahorita hay una iglesia que la llaman los 7 capitales, los 7 pecados capitales. Y la sacó una persona que pertenece a la iglesia católica. Y resulta que la iglesia llamada los 7 capitales es que practican los 7 pecados capitales. No hay más. Y ellos y creen que ese es. Entonces, todo eso. Esa persona cree en Dios y cree en la Biblia y tiene la Biblia para predicar y mantiene practicando todos esos pecados. Entonces, eso es que es una apóstata de la fe. Apóstata de la fe. Por eso tenemos que tener en cuenta este versículo. Mire lo que dice ahí. 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Entonces, si ustedes no han visto una doctrina de demonio, es algo fuerte. Uno mira que la persona como que se volvió con ese pensamiento. Y no es que eso es así, es que ella es Dios Madre. Pero usted, ¿por qué cree que ella es Dios Madre? ¿Quién le ha dicho usted que en el cielo ni se cae ni dan en casamiento? ¿Cómo puede? No, pero es que ella es Dios Madre. Y uno dice, pero ¿cómo esta persona puede creer a otro ser semejante que es un Dios? Segundo, está bien cuando la época de los indígenas, que ellos no tenían el conocimiento y entonces había alguien allá que se ponía alguno y no, ese es nuestro Dios. Pero hoy con todo el conocimiento que hay y estamos viendo personas que creen otro que el otro es el Dios. Y el otro le dio un problema en el hígado por ser un tomatrago, vamos a decirlo así, y se murió y todavía siguen creyendo que es Dios. Entonces ya, por eso es que dice, entonces la persona que cambia su fe de creer en Dios y cree en otras cosas, pensando que es Dios, es lo que la Biblia lo llama apóstatas de la fe, que antes creía en un Dios verdadero, pero después lo plasmó en otra cosa, en lo que sea algo terrenal. Vamos a mirar cómo hacemos para evitar la apostasía en nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos? Eso por lo menos ahorita sacan vacunas contra las diferentes pestes que hay, contra el Zika, que vamos a preparar una vacuna, pero ¿cómo nosotros nos preparamos contra una apostasía? ¿Qué me dice Nash? ¿Cómo nos preparamos contra una apostasía? Tenemos que ser ¿qué? Si yo me preparo para algo, tengo que ejecutar algo que me contrarresta eso. Voy a poner un ejemplo. Si yo me preparo para la maratón de Nueva York, eso, para contrarrestar allí la competencia y poder vencer eso, tengo yo que hacer una práctica de algo. ¿De qué? De atletismo. Entonces, para yo poder contrarrestar todas esas doctrinas, tengo que nutrirme ¿de qué? De palabra, para yo poder contrarrestar toda esta apostasía que hay en el mundo actual. Vamos a mirar en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 6, ahí mismo, el 6, ¿qué nos dice? ¿Nutridos con qué? Si esto enseñas a los hermanos, serás bien ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos en la fe, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Nutridos con qué? Con las palabras de qué? La palabra que da fe. ¿Cuál es? El Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que ser nutridos con el Evangelio. A mí en cierta ocasión una persona me preguntó y me dijo, hermano Henry, ¿cuál es tu opinión sobre esto y esto?
Y le digo, mi opinión no se la puedo dar. Le doy la opinión de Cristo, que es lo que a usted te va a servir. No, es que no quiero la opinión de Cristo, es tu opinión. No la puedo, no puedo decir porque es que no tengo mi propia opinión. Ahí es donde se cumple, dice, ya no vivo yo más que Cristo vive en mí. Pero si a estas alturas hay un pastor que está dando la opinión sobre lo que lee en la Biblia, ¿quién está viviendo? La persona que está dando la opinión. Entonces, pero hermanos Henry, entonces nosotros qué, entonces que no podemos predicar, no, pero es que la Biblia es completa. Jesucristo fue claro y dijo, id y predicad ¿qué? El Evangelio. Entonces yo como me nutro con la palabra del Evangelio, ¿para qué? Para evitar lo que dice en el versículo 1, porque leímos el 6, para evitar que llegar que la apostasía me engañe. Miren lo que dice la Biblia. Usted dirá, pero hermano Henry, esto es como muy extremo. No lo dice Cristo. Si aquellos días no fuesen tan cortados, aún los escogidos serían ¿qué? Engañados, lo dice. Y un escogido es fuera de serie. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso, nutridos con la palabra. Yo hago énfasis en esto, porque nosotros no podemos seguir en las iglesias como vamos. Estamos haciendo cosas muy lindas, muy bonitas, pero nosotros no podemos tener a nuestros jóvenes en entertainment musical. En cosas, tenemos que darle la palabra que de verdad. Nosotros ponemos a los jóvenes a bailar en las iglesias con la música y todo, y sienten una emoción y todo eso. Y resulta que alguien va a la discoteca y sienten la misma emoción, entonces confundimos a los jóvenes. Porque los tenemos puros emocionados, pero no los tenemos ¿qué? Vivificados en el espíritu. Esto tenemos que ponerle ya oír las palabras de Cristo. Yo no es que estoy en contra de eso. Hombre, tengan sus programas musicales, tengan todo, pero demos doctrina. Pero no dejemos la iglesia solamente con el postre nada más y nada de nutrir, nada de nutrición. Nuestra nutrición es el Evangelio. Que venga el postre, bueno, que venga el postre, pero la nutrición, yo me gozo en la alabanza. Los hermanos saben que he ido a la iglesia y yo me gozo en la alabanza. Pero la alabanza y todo eso no me hace libre a mí de lo que a mí me hace libre es la verdad. Ahora, si en la alabanza hay verdad, pues me hace libre. Pero lo que me hace libre a mí realmente es la verdad. Entonces, ¿para qué vamos a estar en una cosa y otra cosa? No, la verdad es la que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Si permanecemos, dice el 31 de Juan 8, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Vamos, hermanos, a luchar por este conocimiento, el de Cristo. Yo no le estoy presentando a usted la ideología de la iglesia tal o tal. Eso sería hacer proselitismo. Hay iglesias que hacen proselitismo. A mí me dice, hermano Henry, usted no venga aquí a hacer proselitismo. Yo no hago proselitismo. Yo lo que hago son seguidores de Jesucristo, que es diferente. Personas que seguimos a Jesucristo no solamente para pedir, sino para practicar lo que Él dice, que eso es lo esencial. Pero si alguien dice, yo te invito a mi iglesia, eso es como el sistema demócrata y el republicano. Estamos haciendo proselitismo, sí. Yo te invito a ti a que sigas a Cristo. Esté en la iglesia que quieras, esté ahí. Y usted dirá, pero hermano Henry, tampoco eso es correcto. Claro que es correcto. Mire Apocalipsis, la iglesia de Sardis es una iglesia muerta. ¿Y qué dice Cristo? Pero hay algunos que no han manchado sus vestiduras, los cuales también andarán conmigo en vestiduras blancas. Entonces, si es una iglesia muerta, yo no tendría que estar ahí. Pero ahí que dice, Cristo dice, no, pero ahí dentro de esa iglesia hay unos que no han manchado, esos van a estar conmigo, dice Cristo. O sea que la salvación es ¿qué? Individual. Métate con Cristo, metámonos con Cristo, el Evangelio. Usted dirá, pero hermano Henry, yo tengo tantas dificultades en mi vida cristiana, y esto y lo otro. Recuerda, cuando llega una dificultad esa, acuérdate del versículo cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Entonces Jesús dice, ¿cuántas crees que tú debes perdonar? Bueno, unas 7 veces, porque es que también perdonarle una y otra vez, como... Entonces Jesucristo le dice, mire, va bien 70 veces 7. ¿Y por qué yo debo de perdonar? Porque cuando yo perdono, el más beneficiado es el que perdona. El que recibe el perdón también tiene un beneficio. Pero él recibe el perdón siempre y cuando ¿qué? Se arrepienta. Pero si yo perdono, ya recibo yo el beneficio. Yo ya quedo en paz. Entonces, practiquemos el Evangelio. ¿Nutridos con qué? Con la palabra, el Evangelio. Y ahora viene, ¿en qué debemos nosotros ser ejemplo? En mi estilo de vida,
en mi estilo de que deportista, en mi estilo, ¿en qué debemos ser ejemplos nosotros como hijos de Dios? Ahí donde viene. Vamos a leer en el mismo capítulo el versículo 12, que es todo en qué debemos ser ejemplo. El 12, hermano José, por favor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En 6 cosas. Conducta, palabra. ¿En qué más? Conducta, palabra, amor, pureza. ¿Y cuál es el otro? Y espíritu. Y fe. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que ser ejemplo. En conducta, en palabra. La palabra es la doctrina. Pero alguien dice, y el hermano fulano de tal, que oye, ese hermano sabe palabra, sabe evangelio, tiene qué ejemplo, me gustaría ser como ese hermano. Me gustaría tener la sabiduría de ese hermano como predica la palabra. Eso es un ejemplo. Pero los religiosos en la época de Cristo, Jesucristo le decía, mire, hagan lo que ellos predican. Hagan lo que ellos predican, pero no hagan lo que ellos hacen porque hacían todo lo contrario de lo que predicaban los sacerdotes. Entonces Jesucristo aclara eso. Y ahí es donde viene ¿qué? La conducta. Tenemos que ser ejemplos también en la conducta. Entonces Cristo decía, está bien, los sacerdotes están diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, háganlo. Porque ellos dicen eso. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque a mí me odian y ese mandamiento se le olvidan cuando me ven a mí. Me quieren matar. ¿Cómo así? Sí, me quieren matar. No, pero un sacerdote, el sumo sacerdote judío, sí, ellos me quieren matar. Pero cuando prediquen, escúchalo y hagan lo que ellos predican. Pero no hagan su ejemplo porque el ejemplo, la conducta de ellos es totalmente contraria a la palabra. Es lo que nosotros tenemos. Por eso nosotros debemos ser ejemplo en qué, en conducta y en palabra, en pureza. Ahora viene cómo nosotros podemos fortalecer y poder llegar a ser ejemplo. Basémonos en lo que dice Cristo, separados de mí, ¿qué? Entonces viene la oración y dice, Señor, quiero que ahora que yo me duerma, hagas un milagro en mi vida. Así como cuando se durmió Adán y le hizo un milagro, le entregó una esposa. Sí, porque la esposa no la diseñó de ninguna, a nosotros nos hizo. Pero la esposa la sacó del hombre, del varón. En otras palabras, nosotros fuimos hechos de la tierra y en nosotros estaba el hueso, la costilla, y de la costilla Dios hizo una mujer. Eso lo dice claro. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que haga un milagro, Él lo hace. Diga, Señor, yo quiero ser una persona totalmente diferente de lo que soy. Aquellas cosas que yo no me doy cuenta, que te ofenden a ti, ayúdeme a mirarlas porque yo no me doy cuenta. Entonces, Señor, ahora que yo esté dormido, cambia mi corazón en otro corazón. Muda mi corazón en otro corazón. ¿Usted sabe a quién Dios le mudó el corazón? En la Biblia está. Había un hombre que era diferente y cuando Dios le mudó el corazón en otro corazón, ese hombre cambió. Nabucodonosor también. Bueno, hay 2 ahora. Saúl también. Y Nabucodonosor le dijo, mire, usted va a estar, cuando él soñó eso y Daniel quedó atónito como por 1 hora y decía, pero ¿por qué no me hablas? Yo estoy atónito. Ese sueño sea para tus enemigos, pero para antiguo rey no. Y Dios dio el veredicto. Va a ser cortado ese árbol. ¿Y por qué? Por la soberbia que hay en ti. Pero eso no ocurrió ahí mismo. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Cuando él dijo, ¿de quién es todo esto? ¿Quién es que lo ha hecho? Cuando él estaba diciendo eso, esto lo hice yo. Ahí el corazón de él fue mudado en un corazón de ¿qué? Animal. Le fue dado corazón de animal. Andaba como un animal y comía como un animal. Pero pasado el tiempo, los 7 años, dice, alzando mis ojos, la razón me fue devuelta. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé un corazón conforme a ¿cuál corazón?
conforme al corazón de quién, de Dios. Conforme al corazón de quién, de Dios. Si Él dice una palabra, yo digo que la misma palabra. Si yo voy a decir algo, mi mente y la mente de Cristo es una sola. El que se une al Señor, un espíritu es que con Él. Estamos en una época muy difícil, que aquí lo único que te va a salvar a ti es la fe y la perseverancia. Vamos a mirar en qué debemos nosotros ser ejemplo ahora. Hay otro asunto que es como extraviarse de la fe. Vamos a mirar en el libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. ¿Cómo nos dice? 1 Timoteo 6, 10. ¿Cómo nos dice, hermano José? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, aquí viene algo, ¿cómo usted se extravía de la fe? Y puede ser un pastor y está extraviado de la fe. ¿Y cómo se extravía el pastor que está de la fe? Cuando tiene amor a qué? ¿A las almas o tiene amor a qué? Al dinero, y lo dice. Al dinero. Se extravía de la fe. Voy a poner un ejemplo. Me llevo a todos los pastores hoy en día, incluido yo. Y llegamos a ser, vamos a decir, los que le servimos al profeta Eliseo, al profeta Eliseo. Todos nos convertimos en siervos de Eliseo, todos los pastores. Y entonces viene Naamán, porque una muchacha que es la sierva de él y es judía, le dice: mire, Naamán, usted es un buen amo conmigo, nos trata bien y es un amo muy especial, pero si usted va donde el profeta Eliseo, usted puede ser sano de esa lepra. Y entonces el profeta, ella dice: ¿y es el profeta dónde está? En tal parte. Y él, siendo un amo, de verdad que es buena gente, porque le hace caso a quien, a una sierva. Dice: ok, vamos para allá. Y se va. Y llega allá y el profeta Eliseo, ellos como militares y general, que era un general del ejército asirio, están acostumbrados a mucho protocolo, a esos recibimientos y a todo eso. Y el profeta le manda un mensajero, uno de los siervos. Estamos nosotros todos de siervos allá. Va, dígale que se zambulla 7 veces en el río Nilo. Y entonces Naamán, que era general del ejército, comienza: pero ¿cómo así que me manda? Ojalá me hubiera mandado unos ríos de mi nación que son de piedra y aguas cristalinas, pero me manda el río Jordán, es agua rebotada. ¿Cómo yo voy a ir ahí? Entonces vuelve nuevamente la sierva y dice: pero si el profeta dijo eso y usted va a ser sano, no pierde nada, mi amo. Volvió nuevamente esa humildad del profeta, del general Naamán. Dijo: está bien, voy a hacerlo. Se zambulló las 7 veces. Quizás estará un poco... pero cuando fue la 7ª vez, su piel era como la de ¿qué? Como la de un niño. Entonces él va, dice: bueno, y estamos todos nosotros los pastores ahí alrededor de Eliseo, porque le servimos a Eliseo. Y va él y dice: mire, yo quiero hacer acá, quiero dar esto en beneficio, porque usted, pues, mire, traigo esto, vestidos, joyas, oro y todo. Entonces, ¿qué es lo que hace extraviar de la fe? ¿El amor a qué? Al dinero. Pero Elías le dice: no, tú no tienes que dar nada, puedes irte. Pero entre todos esos hay unos que dicen: sí, como dijo el siervo. Digo: uy, no, pero ¿cómo este profeta rechaza todo eso? Y nosotros viviendo aquí no tenemos nada. Y ahora no, yo tengo que... Y él se descuidó un momentico, el profeta Elías, y el siervo se va. Jesse. Y llega donde Naamán, disculpe, Naamán, es que llegaron 2 varones profetas, y entonces mi amo, mi profeta Eliseo dice que si usted tiene aunque sea algo para brindarle a ellos, porque él no tiene nada que brindarle a ellos. Claro, ¿cómo que no? Claro. Y ahí mismo Naamán le entrega una cantidad de cosas y el otro agarra eso. Y va y lo esconde en una cueva por allá. Y llega y se presenta ante el profeta Elías.
Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿dónde estabas tú, Jesse? Tu siervo no ha ido a ninguna otra parte. Miente. Y le dice el profeta Eliseo, ¿acaso no estaba mi corazón cuando usted estaba haciendo esto y esto y esto? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti. Entonces nada más. Nada más. ¿Cómo vamos nosotros a predicar un evangelio? Diciendo que usted recibe un bien de Dios cuando usted da. Pero si usted no da, no recibe ningún bien de Dios. Eso no es bíblico. Que digamos, más bienaventurado es dar que recibir, es bíblico. Eso sí es bíblico. Que como das medida rebosada o medida apretada, así mismo va a ser, eso es bíblico. Demos la palabra para que la gente practique el evangelio. Pero no cambiemos, no extraviemos la fe de las personas creándole un interés que solamente se vienen a dar porque quieren recibir. Así no es el evangelio. No cambiemos ese sistema que Dios tiene. Enseñemos que las personas sean ¿qué? Dadivosas. Y no solamente para el pastor, sino con sus hermanos. Generosos, no solamente con sus hermanos. Pero ¿cómo nos extraviamos de la fe? Cuando ya hacemos la ley del embudo. No sé si ustedes han oído la ley del embudo. Que todo se viene para un solo lugar. No. Cuando los apóstoles recogían las ofrendas, dice, y venían y traían la ofrenda a los pies de ¿qué? De los apóstoles. ¿Y qué hacían? Las repartían entre todos según que la necesidad de cada uno. Así dice la Biblia. La necesidad de cada uno. Las repartían entre todos, la necesidad de cada uno. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque la enseñanza hoy es, no sé si es la quinta parte de aumentando la fe, pero también nos podemos extraviar de la fe. Y puede ser pastor y puede estar extraviado de la fe. ¿Por qué? Por amor al dinero. No lo juzgo a nadie, cada uno edifique como quieras, pero yo tengo que dar la enseñanza. Yo tengo que dar la enseñanza, me disculpan, pero yo tengo que dar la enseñanza. Vamos a mirar ahora, esos son los que se extravían de la fe. Ahora viene una buena batalla, porque hay muchas batallas, pero hay unas batallas malas. Pero hay una buena batalla, y es la que tú libras en tu mente. Esa batalla es buena. No, pero esa batalla es mala. No es buena cuando usted la mira por la fe, cuando usted la hace con la fe. Vamos a mirar ahora 6:12, el versículo 12 de capítulo 6 de 1 de Timoteo. ¿Qué nos dice el 12? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Yo estoy en una situación difícil. El hermano está en una situación difícil. Y entonces le vienen pensamientos. Lo quieren sacar del ring. Vamos a decirlo así. Le están dando duro y el hermano está ahí. Entonces tiene que pelear la buena batalla ¿de qué? De la fe. ¿Cómo yo peleo la buena batalla de la fe? Cuando yo me voy a la palabra. Por eso dice la buena batalla de la fe. Y la fe viene por oír ¿qué? La palabra. La buena batalla de la fe. Entonces yo me voy a la palabra. Y encuentro un versículo que dice, el que empezó esta obra en ti, Él la terminará de perfeccionar. Y entonces yo me agarro a esa palabra. Me produce fe y estoy peleando la buena batalla ¿de qué? De la fe. Pero Señor, yo veo todo lo contrario. Pero no. El que empezó esta obra en mí, Él la va a perfeccionar. Y entonces refuerzo más eso. Me voy a otra palabra. Porque todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y peleo la batalla de la fe. Pero yo tengo que comerme esa palabra. Y cuando yo me la como, me produce fe. Y esa es la batalla ¿de qué? De la fe. La buena batalla ¿de qué? De la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué tenemos que hacer la buena batalla de la fe? Para echar mano de la vida eterna. Porque entonces, ¿cómo le echo mano a la vida eterna si no es con esta batalla de la buena batalla de la fe? Entonces yo me aferro. No, que el enemigo hizo esto conmigo tal día. Y entonces yo no sirvo para esto. Que lo sigan los otros, yo no sirvo para esto. Entonces hay una frase por ahí que te dice,
es que yo no te escogí porque tú eras el mejor de todos. ¿Qué dice la Biblia? Que la escoria y de lo peor del mundo, ¿qué? Dios escogió. Entonces todo eso, ¿por qué? Porque es que Él te escoge a ti para hacerte lo mejor, pero nosotros queremos, es que Él escoge lo mejor para hacer lo mejor. No, de lo peor del mundo. Yo escucho testimonios que yo quedo a veces asombrado y digo, bueno, ese hermano tiene un testimonio maravilloso. Yo por lo menos nací en el Evangelio, pero hay hermanos que tienen testimonios que son, uno queda asombrado. Pero es que Dios escogió a ellos para hacer que grandes hombres de Dios. Entonces, todo eso es la batalla de la fe. Cuando te llega un pensamiento a usted joven, a usted hermano, de que usted quiera dejar las cosas de Dios, eso, pelea esa batalla de la fe. Usted no lo deje. Pelea la batalla de la fe. El que empezó esta obra en ti, Él es el que va a terminar de perfeccionar hasta en el día del Señor. Vamos a mirar el último versículo. Esa es la buena batalla para echar mano a la, ¿qué? A la vida eterna. Vamos ahora a mirar en el libro, digamos en Timoteo, vamos a mirar cuál fue la que debo traer yo a mi memoria. Porque usted tenía una fe antes en ídolos. Las personas tenían fe en ídolos. Tenían fe subir de rodillas a Monserrate allá en Bogotá. Otros tenían la fe en un crucifijo y se ponían la camándula. Y creían que si se ponía eso en el pecho no le pasaba nada. Pero ¿cuál fe es la que debo traer yo a mi memoria? ¿Cuál fe es la que yo debo traer a mi memoria? Segunda de Timoteo 1:5. ¿Cuál es la fe que yo debo traer a mi memoria? Segunda de Timoteo 1:5. ¿Cuál fue la que yo debo traer a mi memoria? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la fe que usted debe de traer a la memoria? La que no se finge. Esa fe no fingida. Entonces, ¿cuál es la fe no fingida? Voy a poner un ejemplo. Y en parte no sé yo cómo presentar este ejemplo, porque resultó como juzgando o como si fuera un chisme. Pero no me queda otro recurso, pero voy a poner un ejemplo. Un hermano se me acerca a mí en pleno culto. Hermano Henry, yo no quiero ya más volver a la iglesia. ¿Y por qué no? Me siento desanimado. La verdad es que no siento ánimo de nada. Estoy tan desanimado que, hermano Henry, de pronto usted puede ser mi último culto acá. De verdad, sí. Uy, hermano, ¿pero por qué? Usted debe seguir adelante. No, me siento desanimado de eso. Cuando de pronto el que está dirigiendo, el que está a mi lado, vamos a poner que se llama Ruperto. Así un nombre que no se parezca a nadie. Entonces el que está dirigiendo dice, el hermano Ruperto nos dirige en los coros. Y pasa Ruperto, el desanimado, vuelto nada. Y llega ya en el púlpito. Hermanos, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Todos estamos felices, ¿cierto, hermanos? Sí. Tenemos paz, tenemos gozo en el corazón, porque es que Cristo nos ha librado del pecado. No hay tristeza en nuestro, ¿cierto? ¿Quién está triste? A ver, los que estén contentos, digamos gloria a Dios y todo. Y yo lo miraba y dije, este hombre, ¿a qué hora es otra persona? Pero en sí está viviendo otra situación. Esa es una fe que fingida. No traigamos a la memoria la fe fingida. La fe no fingida no podemos traerla a la memoria. Tenemos que vivirla. Ahora, el hermano ha sido metido a la cárcel por predicar el evangelio y sale de la cárcel gozoso. Esa no es una fe fingida. Eso lo vivieron ¿quiénes? Los apóstoles. Decía, ¿y por qué no era fingida? Porque decía, estoy yo feliz de padecer por causa de qué? Del nombre de Jesucristo. Esa no es una fe fingida. Entonces la fe fingida es una hipocresía. Y la fe fingida puede ser un veneno fatal en el cristiano. Porque la fe fingida, el hermano tiene que decir, hermano, yo pido oración porque la verdad la batalla es fuerte. Ayúdeme en oración. Entonces uno ora y cuando uno menos acuerda, ese hermano cambió el estado de ánimo. ¿Por qué?
por la oración que hicimos por él. Pero si uno se acostumbra a dar una cosa que uno no tiene, esa es una fe que fingida. Leamos últimamente ese versículo por allá a finalizar la enseñanza. ¿Qué nos dice? El 1 y versículo 5 de segunda de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eneos. Entonces, aquí tenemos nosotros la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida. Uno dice, ¿y cómo puede haber una fe fingida? Claro que las hay. Hay una de de Loide y de tu abuela Eunice. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Cómo yo evito la fe fingida? ¿Cómo la evito yo esa fe fingida? ¿Y cómo traigo a la memoria la fe no fingida? La fe fingida yo la elimino cuando yo digo ¿qué? La palabra. Entonces yo digo, bueno, ¿qué dice la Biblia? Dice, usted si se encuentra enfermo, pida oración. Y la oración cubrirá ¿qué? Dice, sanará al enfermo y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Y uno dice, ¿y cómo el amor también cubre multitud de pecados? ¿Cómo cubre multitud de pecados? Porque por eso es que Cristo cuando murió en la cruz de Calvario hubo la remisión. Se trasladó todos los pecados. Y luego cuando Él muere por nuestros pecados, la redención nos redime. Y eso anteriormente tenían que hacer ¿qué? Todos los días un sacrificio por los pecados. Pero este sacrificio es para siempre. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesucristo? 3 veces. Y Pedro después se encuentra con Pablo y Pablo le dice, mire, lo que tú estás haciendo es de condenar, usted es un hipócrita, le dice a Pedro. Y Pedro respetaba a Pablo, que Pablo tenía mucha sabiduría, pero era muy fuerte por el carácter de él. Entonces el otro también se equivocaba. Entonces, claro, lo llama y lo reprende así, porque estaba con los judíos, y cuando estaba con los judíos, él se volvía como medio judío. Y cuando llegaba a los gentiles, entonces actuaba como los gentiles, y resulta que cuando volvían otra vez los judíos, entonces se retraía de estar con los gentiles. Digo, no, usted está llevando a todos a una hipocresía. Cuando llegan los judíos, ya se porta diferente, y cuando se van los judíos y están con los gentiles, es otra persona. No. O es lo mismo con los gentiles y con los judíos, o esto es una hipocresía. Y usted no están dando de acuerdo al evangelio. Así le dijo Pablo a Pedro. Y Pedro era el que tenía las llaves. Una fe, por eso es que Pablo dice, la fe no fingida. No podemos nosotros tener una fe fingida. Ni podemos traer a la memoria la fe fingida. No la debemos traer. La fe no fingida es la que debemos de traer ¿qué? A la memoria. Yo estoy en este campo de batalla, hermanos, vamos para adelante, vamos a meternos con Dios a través de la oración. Ayer se falló en esto, ayer esto, hoy no, así. Ahora, les voy a decir algo, viene la última. Cuando fue a acontecer el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, que era un acontecimiento mundial y a nivel universal, porque era la salvación de toda la creación de Dios, Satanás sabía que se iba a presentar eso. Entonces, ¿qué hace Satanás? Jesucristo le dice a todos los apóstoles, incluido Pedro, dice, Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos. Pero yo he rogado a Dios que no falte ¿qué? Fe. Mire, usted va a vivir por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es que usted dice, bueno, me ha herido el enemigo, no me importa, pero yo voy a estar bien. La fe es que usted ve una mancha de cáncer en su espalda y usted dice, el diablo me está diciendo que tengo cáncer, pero no tengo. Yo, en el nombre de Jesucristo, ese cáncer no existe en mí. Ahora mismo. Entonces, el escudo de la fe protege eso y no te deja llegar el mal a ti. Por eso dice, tomando el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego de maligno. La fe es la que los apaga. Hay una historia que me llamó mucho la atención de un hombre que mira un escudo, ¿ya? Y él tiene en la mano una espada
y mira un escudo. Pero en el escudo, frente al escudo, está Satanás, que está representado como por un cabro. Satanás es un cabro y Cristo es el cordero. Entonces el cabro estaba vivo así frente al escudo, y había el otro y el macho, este cabro, que era el mismo Satanás, se decía fuerte, y el otro que tenía la espada, tenía la palabra. Cuando él le daba la vuelta a la espada así y metía el escudo, tenía como una ranurita donde podía meter la espada, no así sino así. Entonces él llegaba y la metía desde arriba, ¡pah! Ahí mismo Satanás quedaba así, muerto, se moría. Y volvía a la sacar y otra vez Satanás estaba molestado. Y volvía a la sacar y quedaba así. Entonces digo, no, yo se la dejo la palabra ahí. La única manera que funciona el escudo es cuando usted trae la palabra acá y usted se fortalece. Entonces usted mete la palabra en el escudo de la fe. Puede ser el mismo Satanás, pero queda vencido. ¿Y por qué queda vencido? Porque Cristo ya lo venció. Dijo Cristo, ahora viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera, de allá de los cielos, claro. Cuando Cristo muere, dice, no hay un lugar más para Satanás ni sus ángeles. Y ellos le han vencido, ¿por qué? Con la sangre del cordero, o sea, en el sacrificio, va afuera, mijo, de acá. Vamos, hermanos, a que usted hoy se fortalezca con la fe, que viene por oír las palabras del Evangelio. No traiga a memoria una fe fingida, traiga a la memoria aquella genuina fe con la cual usted forma ese escudo que puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado. La venida de Jesucristo es inminente. Un abrazo.